Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar estudiando la Biblia. Le invito a que busque su Biblia para estudiar este momento. Deje su me gusta en este video e inscríbase en el canal. Comparta los videos que se están grabando para que más personas puedan ver, estudiar y conocer las escrituras. Muy bien, vamos a continuar, vamos a darle continuidad a nuestro estudio de la semana pasada. Estamos estudiando sobre el establecimiento de la iglesia, y una vez la iglesia establecida, comenzó su curso de crecimiento, el reino, como fue hablado en las parábolas de Jesús. Las primeras parábolas de Jesús habla sobre el crecimiento, ¿verdad? Una de las primeras parábolas que el Señor Jesús mencionó fue sobre el crecimiento de la semilla. Esa fue una, no fue la primera, fue una de las primeras que Él habló, que se siembra la semilla y solo Dios sabe cómo acontece el crecimiento de ella. El hombre la lanza y se va, duerme y se levanta, pero no sabe cómo está creciendo. Entonces, de esa manera también el Señor trabaja en los corazones de las personas, porque es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Entonces, ese crecimiento se dio en el primer siglo, el Espíritu Santo trabajando en la vida de las personas para creer en el Evangelio, confesar a Jesús y ser bautizados en agua. Entonces, ese crecimiento grande, maravilloso que se dio origen a muchas congregaciones de la iglesia del Señor en el mundo del primer siglo. Y es importante para nosotros conocer la forma en que la iglesia se organizó, cómo la iglesia se organiza. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. Vamos a estudiar sobre la organización de la iglesia. Entonces, para comenzar, nuestro primer aspecto será que Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros sabemos que toda organización, nosotros decimos que tiene pie y cabeza, ¿ya? Eso es entendible para cualquiera, pero una organización tiene cabeza y cuerpo administrativo, ¿ya? Entonces, en la iglesia, Jesús es la cabeza, ¿ya? Y los miembros de la iglesia forman el cuerpo administrativo de la iglesia, desde los dirigentes hasta los que asisten, ¿ya? Entonces, ahí está todo el cuerpo administrativo. Entonces, Jesús mismo declaró que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vamos a agarrar esta Biblia. Dice así, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Dice así, a ver, nuestro primer pasaje. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Entonces, aquí nosotros comprobamos que la autoridad suprema en la iglesia es Cristo Jesús, el Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, también declaró a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Colosas que Cristo es la cabeza de la iglesia. Son pasajes muy conocidos, sin embargo es necesario que nosotros lo corroboremos en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo está declarado aquí en las Escrituras por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y a los colosenses les dijo lo siguiente, versículos 17 y 18, capítulo 1. Dice: y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia de Cristo comienza con esa organización así. Cristo es la cabeza. ¿Ya? Entonces, para ver el resto de las cosas, lo que es el cuerpo administrativo, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así: versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, entonces la organización de la iglesia se hizo con ese propósito, para que la iglesia alcance la perfección. ¿Ya? El cuerpo administrativo, digamos en este caso, de la iglesia, dice que Dios constituyó apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Ese es nuestro segundo aspecto que vamos a estudiar. Apóstoles y profetas. Dice que fueron constituidos por Cristo, pero también es importante nosotros saber que hoy en día el mundo religioso está en una confusión tremenda, y es importante nosotros estudiar las escrituras para saber cómo realmente el Señor quiere que nosotros nos desenvolvamos como sus hijos, cómo quiere que nosotros trabajemos. Ya en el libro de los Hechos capítulo 1, para hablar sobre los apóstoles, fueron constituidos por el Señor, pero aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, a partir del versículo 16, aparece un requisito indispensable para el que iba a ser apóstol del Señor. A partir del versículo 16 dice así. A partir del versículo 15 leamos, que para agarrar todo el contexto dice aquí: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número, y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que significa campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, requisito indispensable para ser apóstol es haber visto al Señor Jesús en su ministerio y haber sido testigo de su resurrección. Pregunto:
¿Puede alguna persona hoy en día llenar ese requisito? No. Pero algunas personas dirán, y el apóstol Pablo no fue electo por Jesús, y el apóstol Pablo no lo vio cuando se fue al cielo. Las escrituras aclaran que el apóstol Pablo vio al Señor. Y si las escrituras lo dicen, entonces ¿quién soy yo para contradecir? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y versículo 1 y 2, primera carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a ir a ese pasaje que tiene unas preguntas retóricas. Se llaman preguntas retóricas porque en ellas se contiene la respuesta, ¿ya? Dice en el versículo 1, no soy apóstol. O sea, él sabe que es apóstol, elegido por Dios. Sin embargo, él pregunta, no soy, sí es. Entonces, las otras preguntas también tienen su propia respuesta. No soy libre, era libre. No he visto al Señor Jesús, Señor nuestro. ¿Está bien? Entonces, Pablo sí vio al Señor. No soy vosotros mi obra en el Señor. Sí eran. Él estableció la obra en Corinto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ellos existía la iglesia de Cristo en Corinto porque Pablo fue y trabajó en ese lugar. Llevó el evangelio a ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó. Porque Cristo le encomendó el ministerio de los gentiles. Hechos capítulo 8. Ahora bien, los apóstoles también fungían como profetas, pero había otros profetas. ¿Qué significa la palabra profeta? Significa boca de Dios, la persona que habla un mensaje de Dios. Eran personas que recibían revelaciones en el momento y las hablaban en el momento, ¿ya? La persona recibía un mensaje de Dios y lo transmitía a la iglesia. Recordemos que el propósito de esta organización dice que es la edificación del cuerpo. Entonces, aquella profecía era interesante, era importante para la iglesia saberlo, porque eran cosas que se tenían que conocer en el momento para resolver algún problema o eran prevenidos de algunas cosas futuras. ¿Ya? Entonces, los profetas tenían ese trabajo. En la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8, es interesante que lo que nosotros vamos a leer aquí. Capítulo 13 y versículo 8 de la primera carta a los Corintios, dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí el Espíritu Santo, por medio del apóstol, está diciendo que la profecía se acabará. La Escritura no dice que el apostolado se acabará. Sin embargo, ya vimos de que hoy en día no hay quien pueda llenar aquel requisito. Y todos los apóstoles que fueron escogidos, todos murieron ya. Y aquí el pasaje dice que la profecía acabará. Entonces, mentiroso aquel que diga que Dios le mandó a decir alguna cosa. Es mentiroso. Porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden. Él estableció la organización como Él quiso. Entonces, hoy en día la organización continúa igual, pero la parte de los cargos de apóstol y profeta están en la Escritura. Porque lo que los profetas dijeron y lo que los apóstoles dijeron e hicieron está en la Escritura, y nosotros nos basamos en esos hechos y en las palabras.
¿ya? Porque creemos que es inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el apostolado y el ministerio profético están en la Escritura. Ahora, la otra parte de la administración de la iglesia ya son los pastores o los obispos o los ancianos. Voy a aclarar una cosa. La palabra para obispo y anciano es la palabra episcopo, mientras que la palabra para pastor es poimen. La palabra episcopo identifica a una persona que cuida, y la palabra poimen identifica a una persona que alimenta. Estaba hablando, cuando se habla del pastor, se habla en el sentido de una persona que alimenta un rebaño. Entonces vienen a ser como palabras complementarias o sinónimas, porque en la iglesia el que es pastor es anciano y es obispo, y si es obispo es anciano y es pastor, y es el mismo cargo. Muy bien, entonces los pastores también en la iglesia del Señor son electos. Tenemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo, cuando él pasó allá por Macedonia, dice que fueron establecidos ancianos. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23. 14, versículo 23. 14, versículo 23. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos. En la parte de Listra. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Presta atención, porque aquí tenemos que se habla de ancianos en cada iglesia, o sea, no uno, varios ancianos en las congregaciones. Guarde eso ahí por el momento. Tenemos que el anciano, el pastor o el presbítero tiene que llenar requisitos específicos. En la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, dice lo siguiente: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, que es el episcopado, que es el pastorado, que es el ancianato, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. La palabra irreprensible encierra una persona intachable, o sea, que no es una persona en rectitud, que no tiene nada malo que se hable de esa persona. Es intachable. Marido de una sola mujer. En este aspecto, el que anhela el ancianado, yo me imagino que debe anhelarlo desde joven, porque se le demanda ser esposo de una sola mujer, o sea, casarse, cumplir lo que dice el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, respecto del casamiento. El casamiento es una vez, no es ni dos ni tres, es una vez. Y aquel que se casó 2, 3 veces, no, excepto el que quedó viudo, que tiene total derecho, ¿verdad? Pero él está diciendo que marido de una sola mujer. Muy bien.
Esto es importante porque se le va a demandar después cosas que dependen del matrimonio. Dice así: sobrio, una persona con coherencia, una persona que no hace las cosas a la locura, ¿ya? Sobrio. Prudente, sí, una persona cuidadosa, prudente, cuidadoso con lo que hace. Decoroso. La palabra decoroso tiene que ver con una persona que no es desaliñado, que es ordenado, que es ordenado. Hospedador, una persona que puede recibir a los hermanos en casa. Apto para enseñar, es una persona llena de conocimiento, que domina la doctrina sana, que conoce los mandamientos del Señor. Dice que no sea dado al vino ni amigo de peleas, eso es claro. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, una persona que piensa que cuando sea pastor va a ganar buen dinero, va mal. Sino amable, apacible, no avaro, que no sea pinche. No sé cómo se dice en otros países, pero por lo menos en Nicaragua se dice pinche, una persona que no le gusta compartir lo que tiene. ¿Ya? Avaro también. La palabra correcta es avaro, pero también se le dice pinche. ¿Ya? Que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazos del diablo. Entonces, aquí a este hombre, al que anhela, se le demanda ser esposo, tener un matrimonio ejemplar, tener una esposa que trabaje con la iglesia, que sea ejemplo para los hermanos, que sea una mujer llena de virtudes y que tenga hijos, o sea, más de uno. Y estos hijos no, bebé. Tienen que ser personas ya adultas, que sepan discernir el bien y el mal, que sean conscientes de lo que hacen. Porque también se dice que no estén señalados de disoluciones. O sea, que sean personas obedientes, sujetos a la disciplina de los padres. ¿Ve? Aquí en la carta a Tito nosotros encontramos eso que les estaba diciendo, aquí en el capítulo 1 de Tito, versículo del 5 al 9. Por esta causa le dice el apóstol Pablo a Tito: te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y estableciera ancianos, ahí está otra vez, ancianos, en cada ciudad. Así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable o irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes. Ya aquí se nos especifica que los hijos del presbítero, del obispo, tienen que ser bautizados, o sea, adulto, una persona que sabe lo que hace, que va a reconocer y confesar públicamente que Jesús es el Señor, y que va a tomar una responsabilidad con su cristianismo. ¿Ya? Entonces, no son infantes. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, o sea, tienen que ser ejemplares en la iglesia. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza.
y convencer a los que contradicen. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos esta parte de los pastores y hay mucha más información de que se puede dar, pero lo que estamos viendo ahora es la organización, cómo la iglesia está organizada. Pero agarramos esta parte así porque es importante aclarar que cuando dice pastores no se está refiriendo a todos los pastores, todas las denominaciones, no, está hablando de la iglesia del Señor y pastores en cada congregación. Ahora tenemos los diáconos. Los diáconos no aparecen en Efesios 4:11. Sin embargo, son un grupo de siervos en la iglesia que también forman parte de la organización y que están también aquí con los mandamientos específicos para ello. En la carta de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 8 hasta el 13, dice lo siguiente. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, versículo 8 al 13. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprensibles, podrán ejercer el diaconado. ¿Está bien? Entonces, tienen que ser probados también, forman parte del ministerio de la iglesia con un cargo especial. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Habla también de las esposas de los diáconos, ¿sí? Las esposas de los diáconos, como ellos tienen un cargo especial, también a ellas le cubre una responsabilidad grande, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa parte y después ya tenemos aquí lo que es lo evangelista. Allá en la carta de los Efesios, voy a aclarar aquí, en la carta de los Efesios decía pastores y maestros. Los pastores también ejercen como maestro, pero los evangelistas, que es la parte que vamos a ver ahora, también ejercen como maestro. ¿Por qué? Porque enseñan. Un maestro es el que enseña. En el libro de los Hechos, a ver, vamos a ver aquí, dice que habían pastores y maestros en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Qué significa? Veamos aquí primero en el libro de los Hechos ese texto. En el capítulo 13, versículo 1. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Profetas y maestros. Y esta parte es la que va a complementar, ¿ya? Dice: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ese Saulo es Pablo. Entonces, el ser apóstol también era un cargo que le permitía ser maestro, porque él enseñaba. El maestro es el que enseña. Pero el evangelista también, porque el evangelista también enseña. Entonces, el grupo de los maestros no es un grupo muy separado, pero sí hay hermanos también que se dedican más a la enseñanza bíblica
que a los sermones o restauraciones o reflexiones, más al estudio, así como el que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, el apóstol Pablo también era evangelista. También tenemos que habían otros evangelistas en la iglesia que se mencionan en la Biblia, como Felipe, capítulo 8 del libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. El Espíritu Santo lo envió para predicar el evangelio a un hombre, a un eunuco etíope. Tenemos a Apolos, a Timoteo, a Tito. Tenemos a Aquila. Eran hombres que eran evangelistas que trabajaban en el ministerio. Y por último tenemos la parte de la membresía, que son todos los miembros que están envolviendo todo el cuerpo, ¿verdad? Que también son ellos encargados de propagar las buenas nuevas de salvación. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Así que esa es la forma en que el Señor ha organizado la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Después tenemos la parte del apostolado y los profetas en las escrituras, y en las congregaciones tenemos a los pastores, los diáconos, los maestros, evangelistas y el resto de la membresía. Esa es la organización, así de sencilla, tal cual el Señor la ordenó para los seres humanos. Conformamos la iglesia del Señor. Le agradezco que haya visto este video hasta este momento. Si tiene preguntas, no dude en escribirnos, ponga sus comentarios. Vamos a estar tomando en cuenta lo que pregunte, ¿verdad?, para responder, siempre y cuando sea de forma ordenada, ¿verdad? Y vamos la próxima semana, si es la voluntad del Señor, vamos a continuar con otro tema importante. ¿Ok? Entonces será hasta la próxima, hasta el próximo video que vamos a presentar. Bendiciones a todos. Chao, chao.